Lucas capítulo 10, versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bueno, intencionalmente dejé este pasaje de Juan capítulo 17, del versículo 20 al 26, porque alguien podrá decir: John, lo que hemos leído, los discípulos a los cuales el texto se ha referido, pues son los 12 iniciales que fueron escogidos en los primeros capítulos de este Lucas, y luego los 70. Y seguramente entonces a ellos es que se les ha revelado. ¿Y yo dónde quedo? Bueno, mira lo que dice este capítulo 17, versículo 20 al 26 del Evangelio de Juan. Usémoslo como plataforma para lo que viene. El Señor Jesús en su oración, en su conversación íntima con el Padre, en el capítulo 17, habla de nosotros. Si alguna vez usted se siente como que no encaja en el mover del Espíritu Santo, en el ministerio terrenal del Señor Jesús, que usted está como por fuera, le recomiendo este pasaje. Allí en la oración de Juan capítulo 17 estamos incluidos. Todos los creyentes de todas las generaciones, guiados por el Espíritu Santo hacia Cristo Jesús para conocer la relación que hay entre ellos. Sí, así como lo oye. Mas no ruego solamente por estos, dice el Señor Jesús. No solamente por los 12, no solamente por los 70 de hace 2000 años, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Nos integra entonces a todos los creyentes de todas las generaciones hasta el retorno en la unidad que en la relación del Señor Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo se nos ha venido mostrando. Johnny, ¿cómo sé que es en esa unidad que debo ser incluido? Porque el Señor Jesús le pide cosas importantes al Padre en este capítulo 17 en el que ora. Y tú estás incluido. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo, y en la cual ahora somos incluidos, causa un efecto impresionante sobre aquellos que en el sistema del mundo caído están perdidos e inmersos. ¿Para qué entonces el Señor Jesús le pide al Padre que seamos uno con ellos? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad entonces, en Ágape, es para impactar al ser humano que se pierde y va rumbo al lago de fuego y azufre. No con nuestros discursos, ni con nuestras buenas obras, ni con nuestros esfuerzos, no. La persona que está en el mundo solo puede ser impactada cuando en Cristo Jesús cree. ¿Y cómo ha de creer en Cristo Jesús?
porque nosotros lo reflejamos. Dice además, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Cuál es la gloria que al Señor Jesús se le ha dado? Puede uno preguntar. La intimidad con el Padre. Para que sean uno, así como nosotros somos uno, la relación. Recuerda que estamos incluidos cuando Él dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La relación entre el Padre y el Hijo es el tema, es lo importante, es lo que nos ha venido a entregar, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo no tengo palabras para suplicarte que captes la importancia de lo que acabamos de leer. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No se guardó nada el Señor Jesús de la relación que tiene con el Padre. Y por el contrario, nos la entrega toditica. Y ahora habla nuevamente de por qué le pertenecemos. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Él ha venido preparándonos, contándonos que parte. La cruz lo espera, el sepulcro, la resurrección, la ascensión. Y miren que Él no quiere como una casa de niveles en donde hay unos que viven en un piso y en otros en otro piso preferente. No. Nada se ha guardado de su relación con el Padre que no nos haya entregado. Porque Él dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Si alguna vez has tenido inquietud acerca de dónde vas a estar, bástete con saber que estarás al lado del Padre, que estarás al lado del Hijo, que estarás con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere el Señor con eso de que estemos con Él? ¿Por qué se lo pide de manera tan clara al Padre? Para que vean mi gloria que me has dado. ¿Cuál es la gloria que el Señor Jesús ha recibido del Padre? La comunión con Él. El amor, ágape, que se profesan. ¿De dónde sacas eso, John? Del mismo texto, mire. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de todo el antes. Por eso, precisamente el Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa relación no ha tenido principio porque viene desde la eternidad, y no tendrá fin porque va hacia la eternidad, y tampoco la pudo acabar. El hecho de que el Señor Jesús se haya hecho hombre, ¿no? Esa relación tan intensa, tan inmensa, tan importante, tan trascendente, no se pudo romper ni por ese hecho. Quiere que participemos además de ella y estaremos observándola por la eternidad. ¿Cómo pierde entonces el brillo todo lo temporal ante esto? ¿Cómo todo aquello que es temporal se convierte en oropel, en baratija? No le llega ni a los talones. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Recuerden, el sistema caído, las personas caídas,
y que están bajo pecado y cometen pecados, no tienen acceso a esta comunión. Pero aquellos que han nacido de nuevo y que renuevan entendimiento, pueden entonces avanzar acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice Pablo en una de sus cartas. Y por eso podemos ahora captar esto. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Conocer al Padre. ¿Acaso no hemos leído entonces en el 17:3 de Juan que esta es la vida eterna? Que conozcamos al Padre y que conozcamos a Jesucristo. En eso se nos va a ir la vida eterna. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, el del Padre, el Abba Padre. Y lo daré a conocer aún. Recuerden que aún en la cruz, el Señor Jesús está hablando del Padre. ¿O no crees que ese Padre mío, ¿por qué me has? Estaba refiriéndose a esa relación. Al Señor Jesús, claro que le dolían los clavos, claro que le dolió el lanzazo ese, claro que le dolió que le mesaran la barba, claro que le dolía la corona de espinas, claro que los azotes que laceraron su espalda estaban ardiendo, claro que tenía sed. Pero sabes que era lo que más le dolía. Que la relación con el Padre se fuera a romper. ¿Te das cuenta cómo podemos ser de minúsculos en nuestro pensamiento si solo pensamos que la cruz fue para nosotros y no para obedecer al Padre? John, pero es que el Señor Jesús vino a salvarme. Ay, amigo, no te lo niego, pero estás tratando de ocultar el sol con un dedo. La relación es la relación, lo que Él nos ha venido a transmitir. Y lo dará a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Esa relación es la que quiere. Esté en ellos y yo en ellos. Y ¡pum! Hay un punto. Y como el paréntesis ha sido tan grande y podría aún ampliarse, mejor lo voy a cerrar. Vamos a continuar con el texto. Recuerda que cuando comenzamos hoy, te dije que había dejado intencionalmente este pasaje para el final en cuanto a la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros, para que no tuvieses ninguna disculpa, ni siquiera la más leve sospecha de que estás por fuera de esta relación a la que hemos sido invitados. Que no fueses a decir, no, eso fue para los 70, fue para los 12. No, Señor, es para nosotros, porque Él comenzó diciendo en el versículo 20 del capítulo 17 de Juan, mas no rogué solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Pasemos al versículo 23 del capítulo 10 de Lucas, entremos en la materia del texto que nos atañe. Dice entonces el versículo 23, y volviéndose a los discípulos, a los 70 y a los 12. Es que lo que ahora el Señor Jesús va a hablar con ellos es un asunto solo para los que son de Él. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, siempre las cosas del reino, el Señor Jesús las explica a los suyos. No es para aquellos que del mundo son, porque sabemos que esos no las pueden entender así se las dijese. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es que no estamos de afán, no se puede correr, no hay para qué. El Señor Jesús vuelve su rostro hacia los discípulos y les dice, aparte, en intimidad, a nosotros,
bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Súmele por favor esta bienaventuranza al conjunto de bienaventuranzas que el Señor Jesús nos da. Bienaventurado es dichoso, el Macario. Porque debo entonces entender que el Señor Jesús mismo me considera bienaventurado y considera bienaventurados a todos aquellos. Pues bien, mire qué interesante. Esta bienaventuranza es específica ahora sí para los 70 y para los 12. Porque les dice, bienaventurados los ojos que ven. Es decir, esos 12 y esos 70 presenciales de hace 2000 años en ese momento histórico específico, viendo cara a cara a nuestro Señor Jesús. Lo que vosotros veis. John, ¿pero qué fue lo que vieron? ¿A Jesús? ¿Sus obras? ¿Estuvieron físicamente en su presencia? ¿Pudieron contemplar la relación con el Padre? ¿Pudieron estar al lado del Señor Jesús y respirar su mismo aire, oler su humanidad? ¿Compartieron con Él lo cotidiano, desde el desayuno hasta la comida? ¿Pudieron ver lo maravilloso del Cristo que vino como hombre? ¿Pudieron escuchar de primera mano, de su voz, porque había sido comisionado como Cristo del Padre y para qué había sido comisionado? Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Sí, se está refiriendo a aquel puñado de pescadores, de gente sencilla, común y corriente, pocos letrados entre ellos, tal vez ninguno. Porque os digo, dice el Señor Jesús, que muchos profetas y reyes, oiga pues, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es que esto es, pero te digo que no se puede correr. Vamos a desmenuzar bien esto, vamos a sacarle hasta los tuétanos a este precioso pasaje. Porque os digo, está hablando con aquellos presentes, que muchos profetas y reyes. El Señor Jesús ahora hace referencia a una cantidad de gente de hace 2000 años hacia atrás, aún más atrás. Se lo está diciendo a los 70 y a los 12. Personas ausentes, ya habían sido reunidos con sus padres, testigos del pasado. Y cuando el Señor Jesús dice, porque os digo que muchos, nos está diciendo que no fueron pocos. Y entre aquellos que desearon ver y quisieron oír lo que los 70 y los 12 sí estaban viendo y sí estaban oyendo, me habla de profetas y reyes. Vamos a Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4, y coloquemos una base para aclarar esto. Dice, Dios, o sea el Padre, habiendo hablado muchas veces, porque no fueron pocas, y de muchas maneras, porque no fueron pocas, en otro tiempo, dice el escritor a los Hebreos, a los padres por los profetas. ¿Ves ahí? Aparecían los profetas. Es decir, el Señor Jesús está refiriendo a todos aquellos profetas que de Él habían hecho referencia en sus escritos. Y continúa el escritor a los Hebreos diciendo, en estos postreros días, los de hace 2000 años, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó Dios el Padre, heredero de todo, a Dios el Hijo, y por quien asimismo hizo el universo. ¡Qué impresión! El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿te das cuenta de la relación, la intimidad? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¡Qué tentación de quedarnos en Hebreos! ¿Cómo disfrutaremos, si el Espíritu Santo nos lo permite, la segunda lectura juicioso juntos? Pero no, estamos mirando porque el Señor Jesús le dice a aquellos discípulos, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver y quisieron oír lo que ustedes sí están viendo y lo que ustedes sí están oyendo. El apóstol Pedro tampoco se queda atrás. En su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Cuando el escritor a los Hebreos se refiere a los profetas, cuando el apóstol Pedro se refiere a los profetas, se está refiriendo a todos los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. Oiga pues, cada profeta cuando recibía la palabra del cielo para colocarla en sus respectivas profecías, escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que estaba en ellos, porque recordemos que el Espíritu Santo venía sobre aquellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Pero qué maravilla. Y las glorias que vendrían tras ellos. Pero qué estupendo. A esos profetas, se les reveló que no era para sí mismos. Así como lo escucha, estaban trabajando para otros. Que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, porque no se puede predicar el Evangelio si no es por él. Por el Espíritu Santo enviado del cielo, tanto el Evangelio como el Espíritu Santo, desde luego. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. John, hábleme por favor de algún profeta del Antiguo Testamento que haya hablado precisamente del Señor Jesús. Con mucho gusto. ¿Cuál es el afán? Pensemos en Moisés. Moisés fue profeta. Sí, claro. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, está hablando Moisés, de tus hermanos, como yo, Moisés me está diciendo que eres profeta, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Se estaba refiriendo en el futuro mediano a Josué, pero en el futuro lejano al Cristo. O sea que Moisés habló del Cristo como profeta. No estoy muy seguro, John. Claro, miremos qué dice Lucas, no en su Evangelio, sino en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 24, usando las palabras de Pedro. Dice allí: así que arrepentidos y convertidos, Pedro estaba en el fragor de una predicación, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¡Qué pasaje! De que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta, miren qué severo, será desarraigada del pueblo. Qué duro. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. No me queda todavía muy seguro. Bueno,
Esteban en lo suyo, en el capítulo 7 de Hechos, dice en el versículo 37 y luego en el 52. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo con J mayúscula, o sea, Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Es decir, ¿por qué es que estamos acá, John? Porque el Señor Jesús le está diciendo a los 70 y a los 12, y de paso, ayudándonos a nosotros a entender más, que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que aquellos 12 y que aquellos 70 habían visto y oído. ¿Dónde más, John? ¿Dónde más? Se me abrió la curiosidad. Espero que sea más que curiosidad. Espero que sea hambre y sed de la palabra. ¿Dónde más pudieron haber hablado los profetas y haberse quedado pensando de quién estaban hablando? ¿Y por qué entonces Pedro me dice que se les tuvo que aclarar que no era para ellos, sino para aquellos que habían de recibir la predicación del Cristo? En Isaías, capítulo 7, versículo 14. Solo quiero que te imagines a Isaías escribiendo esto en su momento, cientos de años antes de que se cumpliese. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Usted se imagina Isaías escribiendo eso? Se descerebró. A ver, primero, entendiendo, como ya lo sabía, que para Dios no hay nada imposible, pero era pensar que una virgen iba a quedar embarazada e iba a dar a luz al Emmanuel de Dios. Se debe haber quedado pensando, Señor. Más adelantico, en el capítulo 50, el mismo Isaías tiene que escribir: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Paréntesis, mesar es arrancar. No escondí mi rostro de injurias y disputos, o sea, de que le escupiesen la carita. Yo creo que Isaías decía, aquí, pero se le dio a entender a Isaías, no es para ti, es para otros. Usted simplemente escriba. El pasaje de pasajes de Isaías. Isaías escribiendo esto, por favor, cientos de años antes. 53 capítulo, versículo 4 al 10, leo rápido. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Usted se imagina Isaías escribiendo esto? Por favor, usemos la cabeza. Pensando, pero bueno, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Ahí está el asesinato en la cruz. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahora, mire, algo que ocurrió. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Estamos hablando del sepulcro que fue prestado para que pusiera su cuerpo. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Hijo obediente del Padre. Pero lo está escribiendo Isaías años antes de que ocurra. Isaías quiso ver eso, pero solo se le permitió escribirlo. El profeta David. John, ¿de dónde saca usted que David es profeta?
Hechos de los Apóstoles, se me dice que David es profeta. En el Salmo 16, versículo 9 al 10, David dice, como profeta, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de la resurrección al tercer día para que el cuerpo del Señor Jesús no sufriese esa corrupción. Él mismo, en el Salmo 22, versículo 6 al 7, versículo 14 al 15 y versículo 17 al 18, usted lea lo completico. Usted se imagina el salmista escribiendo esto antes de que ocurriese. Como profeta David se debe haber preguntado, dice así, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza diciendo, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Recuerda, ningún hueso del Señor Jesús fue quebrado, pero se descoyuntaron, es decir, se separaron algunos de ellos de las uniones. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Contar puedo todos mis huesos. El Señor estaba completamente deshidratado. Entre tanto ellos me miran y me observan. Miren, piensen el salmista escribiendo esto. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como profeta David quiso ver eso, pero nos aclaró ya Pedro que se le dijo, no es para usted, es para otros. En Oseas, ¿usted se imagina a Oseas con lo que le tocó vivir, escribiendo este pasaje en el capítulo 6, versículo 2? ¿No se habrá quedado pensativo? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas hablando de resurrección, válgame Dios. Jonás mismo fue usado como profeta, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 1, versículo 17 de su profecía. El Señor Jesús después usó este pasaje para decir, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, yo estaré en el vientre de la tierra. Y uno que se eleva solo contando que el gran pez se tragó a Jonás. Pero Jonás se preguntaba, esto me está pasando como señal para algo, pues. ¿Yo qué de especial voy a hacer para que me traiga un gran pez? Pues ni que fuera el muy y el tan. ¿Usted se imagina a Jonás en el vientre del pez, colgado de un ganglio de esos, en la oscuridad de ese vientre, en el olor putrefacto del alimento en descomposición, pensando, esto tiene que estar, esto no es por mí, yo no valgo tanto, esto es una señal. Claro. Daniel, el profeta, pensando, cuando en el capítulo 7, versículo 9 al 10 y luego del 26 al 28 empezó a escribir esto. Mire, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Este juez está aquí también con J mayúscula. Y los libros fueron abiertos. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno. ¿Usted se imagina a Daniel escribiendo eso? Válgame Dios. Como te digo, inquiriendo, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel,
mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel escribiendo esto en el capítulo 12, versículo 13 de su profecía. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cómo haría? Entonces, pensemos por ejemplo en Zacarías escribiendo esto, en su capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ves? A eso se refiere el Señor Jesús, acerca de él mismo. O el mismo Zacarías 11:12, pareciese que hay un pasaje que hace referencia a la traición. Y les dije, si os pareciere bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¡Wow! ¡Re guau! ¿Saben? Paremos ahí. ¿Cuál es el afán? Hemos entonces entrado en esto porque el Señor Jesús, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tremendo. Bendita tu palabra, Señor. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.